En el año 2017, la escritora colombiana Gloria Susana Esquivel nos sorprendió gratamente con la aparición de su primera novela, Animales del fin del mundo, publicado por Alfaguara. Ahora nos vuelve a sorprender gratamente con la publicación de la estupenda novela Contra Deseo, publicada por Literatura Random House. Esta novela, por suerte, ya se puede encontrar aquí en Lima. La novela, como dice la contratapa, gira en torno al lado más oscuro de la amistad, pero también a temas como el deseo, el contradeseo, la migración, el clasismo. Justamente sobre esta novela conversé con Gloria hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Gloria Susana Esquivel aquí en Letra Capital. Hola Gloria, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de tu nueva novela, Contra Deseo, que ha salido publicada por Literatura Random House y que ya se puede encontrar aquí en Lima, en Perú. ¿Cómo estás, Gloria? Bien, muchísimas gracias por esta conversación. Me da mucha ilusión poder hablar contigo. Bueno, yo quería empezar esta charla por algo que para a mí siempre me causa mucha curiosidad, casi una obsesión diría, que es el origen de las novelas, ¿no? En este caso, cómo a partir quizás de una idea o una imagen tan poderosa que nos persigue, ¿no? Da pie a una historia como esta novela de esta mujer que este, termina viviendo en casa de una amiga con el marido y en fin, ya hablaremos un poco más de los temas, porque hay muchos temas que de alguna manera están entrelazados en la novela. Sí, pues todo, digamos que en 2017 yo escribí un cuento para una antología que se hizo acá en Colombia que se llama Puñalada Trapera, una antología que hizo la editorial Rey Naranjo, y para ese momento nos pidieron a varios escritores y escritoras colombianas que mandáramos un texto inédito. Y yo comencé como a experimentar con esta idea de tres personas viviendo en un espacio muy reducido. Cuando ya entregué el cuento, como que esos personajes seguían rondando mi cabeza, como que yo sentía que había algo muy rico narrativamente en esa idea de tener que compartir un espacio con otras personas y que fuera un espacio muy pequeño, ¿no? Como que sentía que ahí podía surgir un montón de cosas, podía surgir conflicto, pero también como diferentes vínculos y maneras de relacionarse. Entonces, como que ahí comencé como a intentar entender quiénes eran estos personajes. Cambiaron mucho del cuento a la novela, como que hubo un cambio, pero sí, sobre todo me parecía interesante como explorar esta idea del espacio y también un espacio que está restringido y del cual ellos no pueden salir, pero digamos no por algo fantástico o por algo extraño, sino como por las propias condiciones materiales en las que se encontraban, porque son tres personajes migrantes que no tienen tampoco la posibilidad de buscar un espacio más grande, ¿no? También pues tiene que ver como con la realidad económica en la que vivimos ahora todos, creo yo, que es bastante precaria, en donde, digamos, es muy común, mucho más común compartir apartamento o vivir arrendado que tener una casa, digamos, como pasaba hace 20 años, ¿no? Entonces, como que quería jugar también con eso, como las condiciones materiales no les permitían salir tampoco de ahí y tenían que estar en ese espacio. Ahora que hablas justamente de las cuestiones materiales, pensaba mientras leía la novela eh, en esta suerte no sé si obsesión es la palabra, pero esta necesidad de primero, digamos, garantizar la supervivencia propia, digamos, y cómo todo se construye a partir de eso, ¿no? Desde la supervivencia propia, que tiene que ver con lo material, con lo económico, y a partir de ahí comienzan a vincularse. Sí, yo creo que esa idea como de personajes que están sobreviviendo me parecía también muy interesante porque creo que también cuando uno está sobreviviendo como que hay un rango de libertades que se ven restringidas, ¿no? O sea, como que muchas cosas que pensamos que podemos elegir o que tenemos la libertad de elegir o ciertos caminos que se pueden abrir, pues realmente
no están ahí cuando uno solamente se está preocupando por estar sobreviviendo, por tener un techo y por tener una comida, ¿no? Como que eso es la urgencia y no la urgencia es pensar en otros horizontes como que permitan expandir la vida, ¿no? Entonces a mí me parecía como muy interesante también ver cómo estos personajes estaban ya como consumidos también por esa idea de supervivencia, como que ni siquiera se preguntan en ningún momento si lo que están haciendo es correcto o incorrecto, sino que solamente están ahí como abocados a estar en esa situación y hacer como lo que pueden hacer en esa situación. Y a mí eso también me parecía como narrativamente muy interesante porque como que también sentía que eran personajes que cuya capacidad de imaginar otras cosas también se volcaba mucho a su interior, pero como que esa capacidad imaginativa no podía, no tenía ninguna injerencia en decisiones que pudieran tomar o en cosas. Entonces también eso hacía que se sintiera como mucho más asfixiante también la atmósfera de la novela, que era algo pues que también me interesaba mucho. Y ahora que habla de las decisiones también, era otra cosa que pensaba mientras leía la novela, ¿no? Cómo las decisiones están de alguna manera vinculadas a esa necesidad material, digamos, ¿no? Sin spoilear de mucho, casi nada, pero Silvia, que es la protagonista de la novela, toma muchas decisiones en base a eso, ¿no? De hecho, su relación con Ramón, que después, bueno, ya la novela empieza con la ruptura con Ramón, pero luego nos damos cuenta de que el estar con él también obedece a ciertas, digamos, obsesiones materiales, ¿no? O necesidades materiales. Sí, como que a mí, digamos que también tiene que ver con el título de la novela, ¿no? Como, digamos que el deseo está en el centro de la novela y era como una pregunta que me persiguió mucho a lo largo de la escritura de este libro y era como si el deseo es algo como, yo creo que el deseo es como una fuerza muy condicionada por la sociedad, por sistemas económicos, por estructuras mucho mayores que nosotros, pero realmente no nos damos cuenta, ¿no? Como que la sola pregunta de qué es eso que realmente queremos, creo que es una pregunta que es muy difícil hacernos a nosotros mismos porque pues todo el tiempo queremos algo distinto y lo que queremos, digamos, en esta sociedad tan precaria se traduce a cosas muy absurdas como, no sé, la nueva aplicación china que vende como chucherías y uno compra cosas todo el tiempo y cree que desea eso, ¿no? Y luego llega el paquete a la casa y pues nada, se vuelve basura porque era solamente como ese subidón de adrenalina que pensábamos que era lo que deseábamos, ¿no? También digamos, creo que eso tiene que ver mucho como con la poca capacidad que tenemos ahora de poder, como eso, tener una tierra, tener una casa, ¿no? Como que esas cosas más contundentes, como que en este mundo es muy difícil, entonces, pues, como que solo podemos tener eso que aparece en la pantalla del celular. Entonces, a mí como que esa pregunta me interesaba mucho y también, pues, digamos, pensándolo mucho hacia los deseos que muchas veces se me han impuesto como mujer, ¿no? Como tienes que desear casarte, tienes que desear tener hijos, tienes que desear tener una familia, solo así vas a ser feliz. Y me interesaba mucho como ver esa grieta entre ese deseo, ¿no? Como lo que se realiza, que es como me casé, y la realidad, que es, bueno, el matrimonio puede ser aburrido, ¿no? Puede ser como ni siquiera infernal ni conflictivo, solamente como algo muy aburrido porque es algo pues como la vida, ¿no? Como la existencia, pues que a veces no tiene muchos sobresaltos y no es esa promesa ni esa recompensa de felicidad que a veces, digamos, aparece. Entonces, como que me parecía interesante eso, como pensar esas decisiones a partir de alguien que está intentando entender lo que quiere a lo largo de la novela, despojándose de muchas creencias y de muchas cosas, y también alguien que desde el principio ha desromantizado un poco situaciones como el amor, por ejemplo, por la misma situación en la que está, ¿no? Como al estar en una situación migrante, por ejemplo, pues sí pasa, digamos, aquí en Colombia hay un dicho que a mí siempre me ha parecido muy simpático cuando, no sé, amigas mías se casan con extranjeros, como por tener la permanencia de estar allá, como que dicen, es el amor de mi visa, ¿no? No es el amor de mi vida, sino el amor de mi visa. Y a mí eso me parecía como fascinante para pensar esto, ¿no? Como, bueno, ahora tal vez el candidato más, el macho más alfa para emparejarse puede ser aquel que tiene los papeles migratorios en orden, ¿no? Sí, es verdad. De alguna manera Ramón representaría eso, ¿no? El amor de la vida.
Sí, exacto, como, y pues, o sea, obviamente hay unas cosas emocionales que están pasando ahí, pero eso se vuelve como un requisito más, ¿no? Como, bueno, también me gusta porque me puede permitir un futuro estable que necesito urgentemente. Ahora que hablabas digamos, esto del materialismo y de la compra compulsiva, que también está en la novela, ¿no? Como, de alguna manera pienso que la sala del piso de la amiga de Silvia es como la metáfora de eso, ¿no? Es esta sala ahí repleta de cajas sin abrir, ¿no? De regalos de bodas, pero también de cosas que van comprando, si no, mi memoria no me falla, ¿no? Sí, es muy simpático porque muchas personas, la otra vez estuve en una reunión con un club de lectura y se enfrascaron mucho como pensando qué había dentro de esas cajas, como, bueno, pero cuéntanos qué había. Yo no, pues, no sé, la adultez tal vez, como todos los deseos de cosas que queremos y que al final no, pues no necesitamos, ¿no? Pero también como que creo que esas cajas tienen que ver como con algo que me parece a mí que tiene que ver mucho con esta idea de la adultez, como esa primera adultez, ¿no? En la que están estos personajes. Son personajes como llegando a los 30 en donde justo están como en ese momento de transición, en donde se es adulto y y se casan y tienen hijos, pero todavía no es como una adultez más consolidada, por decirlo de alguna forma. Y es como esta cosa que pasa mucho, que son como todos los pendientes que tenemos, ¿no? Como algún día voy a colgar esa repisa, algún día voy a mandar a enmarcar esos cuadros, algún día voy a abrir esas cajas, ¿no? Como que también hay como estos pendientes que se van acumulando que tienen que ver también como con la posibilidad de, bueno, ya, esta es mi casa, la nombro, ¿no? Voy a colgar los cuadros, voy a poner las materas, voy a poner las repisas y luego de repente, no sé, el casero te pide el apartamento porque están llegando los gringos para pagar el triple, ¿no? Entonces como que tiene que ver con eso, como esa cosa inestable de aquí están estas cajas y bueno, si las saco y llamo a este lugar en el que estoy hogar, como que puedo establecerme, pero también ese hogar no me pertenece por la misma precariedad de todo. Entonces, bueno, lo dejo para después, ¿no? Como también como no quiero desilusionarme cuando por fin pueda tener esta casa y me dé cuenta que no es mía. Luego, mientras leía la novela, por lo menos desde mi lectura, encontré como que dos momentos o como dos puntos de quiebre en la novela, ¿no? Uno no lo voy a mencionar porque tiene que ver mucho con el desenlace, pero hay uno que sí está, digamos, bien al inicio, que es el momento en que, bueno, luego de que la amiga de Silvia la cobija, digamos, en su casa, hay un momento en que digamos, ella en realidad se ofrece como ayuda, y ahí la relación entre ambas cambia, ¿no? Y ahí aparece, por lo menos de mi lectura, una mirada crítica al clasismo, ¿no? Al juego de poderes, al tema del trabajo doméstico, ¿no? Porque finalmente la Silvia termina siendo la empleada doméstica de la amiga, ¿no? Y ahí como que se trastocan mucho la relación. Sí, a mí pues también me interesaba mucho como explorar esta idea, como este tipo de migrante, que es como un migrante que también tiene que ver mucho con estas preguntas sobre el deseo y sobre lo que nos condicionan, ¿no? Que es como este migrante que podría considerarse ser de clase media en Latinoamérica y que tal vez comienzan a condicionarle, decirle como, bueno, tienes, ya que fuiste a la universidad, que ya, digamos, acceder a una educación universitaria en Latinoamérica, pues ya como que nos marca cierta clase social, como ya que accediste a esto, ahora tienes que irte afuera a seguir estudiando, ¿no? Como que eso es como otra especie de medalla que se cuelga, ¿no? Como para, no sé, sacar pecho, no tengo ni idea. Y ese tipo de migrante me interesaba porque es un migrante muy distinto a otros migrantes que han aparecido en muchas novelas latinoamericanas que me interesan, que es como el migrante que deja su país para irse con la noción y el conocimiento pleno de que va a ser parte de la clase obrera de el norte global, ¿no? Y que ahí esa, digamos, ese trabajo obrero le va a permitir pues tener una vida como mucho más digna o mucho más económicamente estable que la que tiene en su país. Pero aquí son como personajes que
salen de su país pensando que van a tener las mismas comodidades que tienen en sus países de origen y se dan cuenta que pues allá son migrantes y que todo migrante es un ciudadano de segunda, ¿no? Como que todo migrante siempre es visto con algo de suspicacia, sobre todo pues en este mundo en el que vivimos ahora. Entonces, a mí eso como que me parecía muy interesante y también me parecía muy interesante pensar cómo todos estos dejos de cultura latinoamericana que tenemos tan enquistados se ven en esa otra realidad, ¿no? O sea, como que estos tres personajes son personajes que están sobreviviendo, son tres personajes que pues están como buscando trabajo, como con los trabajos que pueden tener con estos papeles que no tienen, ¿no? E igual siguen pensando que hacen parte de una clase más acomodada, ¿no? Como que eso me parece siempre que es algo muy loco, que pasa mucho en Latinoamérica, que es como esa cosa bastante aspiracional, ¿no? Como pasa mucho también, como, no sé, conozco muchos migrantes en mi familia que se inventan que tienen una vida allá cuando en verdad tienen una vida de clase obrera y luego vienen acá y como que hacen ver como los más ricos del mundo porque tienen, no sé, aparatos electrónicos de lujo, no tengo ni idea. No, entonces a mí eso me parecía muy interesante. La otra vez un lector me dijo que sentía que Teresa, que es la amiga de Silvia, tenía, lo dijo muy bien y me pareció preciso, que tenía como complejo de Doña Florinda, porque es como que todos están en la vecindad del Chavo, pero ella cree que es de otro tipo de clase social, ¿no? Y a mí eso me parece que tiene algo ahí que es muy latinoamericano y que me interesa mucho porque es, sí, como esta idea de, por ejemplo, el trabajo doméstico como algo completamente infravalorado, como algo que es visto como menos, ¿no? Cuando el trabajo doméstico, pues al final es lo que cuida la vida, que creo que fue algo que se puso muy de manifiesto en la pandemia, ¿no? Como que en la pandemia todos nos vimos abocados a tener que realizar las labores de cuidado y darnos cuenta, pues, que las personas que lo hacen realmente, pues, muchas veces están en condiciones muy precarias, ¿no? Entonces, como que a mí esa tensión siempre me ha interesado mucho, como esa cosa aspiracional latinoamericana, pero también esa manera en la que las personas que son de clase trabajadora, de clase obrera, son vistas como menos cuando son las que realizan los trabajos más importantes para cuidarnos. Ahora que mencionabas esto de esto que te dijeron sobre el personaje de Teresa, la amiga de Silvia, como la doña Florinda de la vecindad, recordaba que hay muchas escenas en las que ella tiene una actitud y frases realmente muy fuertes, muy eh, terribles ante Silvia, ¿no? Eh, no quiero mencionar, dar ejemplos porque sería como spoilear, pero hay Ujú. momentos de la novela que me sentí muy terrible por lo que le decía, ¿no? Porque eran frases que de alguna manera establecían, como tú dices, brechas, ¿no? Tú no eres como yo, a pesar de que eran amigas, ¿no? Hay frases que de alguna nos hacen pensar eso, ¿no? Somos Ujú. distintas. Sí, sí, como si automáticamente ese lugar de trabajo ya causara un diferenciador entre ellas, ¿no? Que es pues obviamente absolutamente artificial porque las dos son amigas, las dos vienen, se conocen desde antes, pero solo el aceptar como cuidar de la casa ya la convirtiera como en alguien como de un menor, sí, como de menor humanidad, ¿no? A mí eso también siempre es algo pues que me ha hecho preguntarme mucho, ¿no? Como viendo las relaciones como que se establecen en Colombia con las trabajadoras domésticas, ¿no? Que muchas veces como que hay unas violencias muy soterradas frente a ellas, o sea, hay violencias gigantes como violencias laborales, por ejemplo, de desconocerles sus derechos laborales, pero también hay otras violencias como más soterradas que se disfrazan como en pequeños gestos, ¿no? Que constantemente están como diferenciando las clases sociales y como incrementando esa relación de poder entre empleador y empleado, que a mí pues me parece muy extraño porque si como si esas lógicas se trasladaran a otras relaciones de empleador y empleado, pues sería un escándalo, ¿no? O sea, si un jefe
le dijera eso a su, no sé, empleado, sí, a su empleado en una oficina de, no sé, abogados, pues podría ser completamente escandaloso, pero como es algo doméstico, lo naturalizamos y pensamos como, sí, bueno, así es, ¿no? Como podemos tratar a estas mujeres como si fueran objetos y no importa. Entonces a mí como que eso siempre me ha parecido algo que es profundamente violento y también como creo que tiene que ver mucho con la herencia colonial, digamos, de nuestra cultura latinoamericana en ese sentido, porque sí, la otra vez también tuve la oportunidad de hablar con una escritora africana y me decía que algo así también sucedía en África, ¿no? Como esta idea de que las trabajadoras domésticas eran una persona distinta y que en el caso de muchas personas en África, las trabajadoras domésticas eran familiares como empobrecidas, por ejemplo, que venían a la casa, entonces siempre también como con una actitud como de, si no vienes conmigo con una actitud de sumisión, eres ingrata, por ejemplo, ¿no? Y eso a mí siempre como que pues sí, me sorprende y me aterra mucho porque es una práctica muy normalizada que es muy fuerte. Y pues, y como dices, es algo latinoamericano, ¿no? Porque pues, en Colombia, acá en Perú y en otros países se da eso, ¿no? Y a veces Ujú. hay conversado justamente, curiosamente, hace unos días con una amiga francesa que vive acá en el Perú, y una de las primeras cosas que se sorprendió cuando vino a vivir acá fue el tema del trabajo doméstico. Sí, creo que es algo que siempre sorprende mucho a las personas porque también el trabajo doméstico en el norte global, el llamado norte global, es algo que es muy costoso, ¿no? Entonces también es como algo muy extraño como pasar de una vida sin ese lujo a un lugar en donde eso no cuesta nada y permite un montón de violencias, es como muy extraño. Eh, bueno, un poco para ir terminando esta conversación, quería preguntar también por algo que también me llama mucho la atención, que me da mucha curiosidad, que es, digamos, cómo manejas el tema de la estructura de la novela. ¿Cómo fue en este caso Contra Deseo? ¿Tenías una estructura previa o la fuiste encontrando en el camino? ¿Cómo fue ese proceso? Pues tuve una, tuve unas ideas, como que tenía la idea de que esto que estamos hablando, ¿no? Como esta amistad que se enrarece entre estas dos mujeres, como que era algo que yo sabía que tenía que estar en el núcleo y luego yo quería también llegar a otro punto de la novela, que es como la escena que le da el título al libro, que digamos, no vamos a spoilearla acá, y como que en medio de esas dos escenas que yo quería escribir, como que tenía que encontrar cómo tejer eso, ¿no? Cómo tejer como esos silencios y cómo tejer esas maneras de relacionamiento entre estos tres personajes. A mí me interesaba mucho como que el lector se sintiera como una especie de espía, como que eso me interesaba, como que yo quería generar en el lector como la idea de que él estuviera viendo como a través de una ventana, tal vez como a estos personajes que están haciendo estas cosas tan dementes, porque son cosas muy dementes. Y también como que me interesaba mucho que fuera un libro que se leyera rápido, ¿no? Como que hay muchos escritores que se sienten ofendidísimos cuando les dicen, no, me acabé tu libro en 2 días. Yo quería eso, yo quería generar eso porque siento que es un libro que es muy asfixiante, como, y creo que también después de pandemia nadie quiere estar encerrado ni siquiera en los libros. Entonces, como que yo necesitaba que el lector no soltara el libro, como porque yo sentía que si el lector soltaba el libro, como que no iba a querer volver a entrar a ese lugar, porque es un lugar muy asfixiante. Entonces, como que me interesaba mucho como buscar mecanismos narrativos que permitieran que todo el tiempo como que no quisiera dejar de poner atención, ¿no? Yo lo he llamado como la poética del chisme, ¿no? Como que el lector sintiera que le estaban contando un chisme buenísimo de personas que conoce, ¿no? Y como que en ese sentido se pudiera quedar. Y luego sí, o sea, como al final, o sea, la novela fue una novela que me costó mucho trabajo como para poder afinar estas cosas, para poder como que funcionara de esta manera y casi que hasta el último momento en imprenta estábamos corrigiendo, estábamos cambiando capítulos de lugares, estábamos como
afinando el inicio, ¿no? Afinando ciertas cosas para generar como esta idea, como, sí, como de voyeur, pero también como de quiero como que me cuenten todo para luego cuando cierre el libro respirar y ya salir y no tener que volver a entrar a este apartamento, ¿no? Entonces, digamos que antes que nada estuvo la atmósfera, pero luego el trabajo duro fue cómo hacer que la atmósfera no jugara en contra del libro, ¿no? Cómo no hacer que el lector se cansara ni que el lector como que quisiera como tirar el libro, no volver a entrar ahí, sino como eso, como cómo hacer que el lector se quede. Eso, esa fue como una pregunta, como que para mí fue como muy interesante de explorar a partir de sí, como mecanismos narrativos, repasar como muchas técnicas, también hay algo que está como en el centro del libro, como que es el cine, ¿no? Como que estos personajes ven películas, a veces actúan como si estuviera en una película, creen que su vida es una película y no lo es, pero también viene de eso, como de como alimentarme mucho de películas que tuvieran esa misma cadencia de no puedo dejar de ver lo que está pasando, pero ya, o sea, solo 2 horas que pienso en esto y ya nunca más vuelvo a entrar a ese mundo. Es verdad, ahora que hablas esto del voyerismo, pues cuando uno lee la novela, siente esa sensación que está ahí, digamos, como un personaje más observándolo, ¿no? Y que a veces Sí, incluso, como diciendo, no. eso, exacto, ¿no? No hagas eso, o como que sabemos más incluso que los mismos personajes, ¿no? Y Ujú, no podemos intervenir, eh, ujú. ¿cierto? Bueno, y un poco ya para terminar, Gloria, eh, planes a futuro, proyectos nuevos, ¿cómo va ese tema? Pues ahí vamos, estoy sí, como explorando, tanteando nuevas historias. Ahí tengo en mente como una historia que estoy trabajando, pero tanteándola lentamente, como, sí, también como que quiero algo muy distinto a esto, que, pues porque este proyecto sí me costó mucho tiempo, o sea, como que más o menos desde 2017 vengo pensando en él, entonces como que sí quiero como algo que sea muy distinto y Es que que a no su implique. vez esta novela es muy distinta a Animales del Fin del Mundo, ¿no? También. Exacto, sí, como que sí, también yo me lo propuse como muy claramente, como quería romper con el lenguaje, quería romper con la nostalgia también. Y ahora sí, como que estoy pensando otro tipo de lenguaje también, como historias con otro tipo de lenguaje, entonces estoy todavía tanteándolas lentamente. Bueno, estaremos atentos. Muchas gracias, Gloria. Siempre es un placer conversar contigo. Muchísimas gracias, Carlos, que estés muy bien, te mando un abrazo muy fuerte.